La muerte inesperada del lactante es un tema que interesa mucho a la medicina y a la pediatría, pero es esencialmente un tema forense, porque por ese carácter súbito e inesperado de la muerte, se debe descartar la violencia y la muerte violenta y se debe hacer un peritaje médico-legal. Aunque las muertes inesperadas del lactante solo en un 1% son de causa violenta, de todos modos todas deben estar en el marco de los estudios judiciales. Pero sin duda que para la pediatría es muy importante. De hecho, el 50% de la mortalidad infantil postneonatal ocurre en domicilio y sin asistencia, y la mortalidad postneonatal es la más reductible y potencialmente evitable. Entonces es importante para la pediatría saber de qué mueren los niños para poder tomar conductas sanitarias válidas. Y bueno, y esto es lo que permite el programa 1000, que es el programa de estudio de las muertes inesperadas del lactante. Empezamos el 1 de octubre del 98 con un primer acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública, el Poder Judicial y a instancia de la Sociedad de Pediatría. Mediante ese acuerdo, las autopsias de las muertes inesperadas de los lactantes, o sea, los que fallecían en el domicilio o a su ingreso al hospital, pasaron a ser realizadas en el Laboratorio de Patología Pediátrica del Centro Hospitalario Pereira Rosell. Lamentablemente, el 1 de octubre del 2001, o sea, 3 años después, se discontinuaron. Nosotros hicimos una comunicación que salió del Archivo de Pediatría del Uruguay y que también fue reeditado, multiplificó las revistas del Cono Sur sobre el diagnóstico de situación en la ciudad de Montevideo. Como les decía, se interrumpió el 1 de octubre del 2001 y se reanudó el 1 de mayo del 2007 con un segundo acuerdo interinstitucional, también entre el Ministerio de Salud Pública, el Poder Judicial y solicitado por la Sociedad de Pediatría. En ese momento se entrevistaron a todos los jueces de Montevideo, la comisión interinstitucional y las mismas autoridades del Ministerio de Salud Pública, y entrevistaron a los jueces. Aquí está el profesor Kian, que realmente fue a hacer las entrevistas, pero lamentablemente no hubo un seguimiento del acuerdo. Fue entonces, y que vean ustedes las autopsias en el periodo 99, 2000-2001, este era el nivel de autopsias que teníamos. En el 2007 se reanudan, se hicieron las entrevistas a todos los jueces, pero igual el nivel logrado de estudios era muy bajo. Fue entonces que el profesor Guido Berro, que en ese momento era el director de la Poder Judicial, propone modificar la legislación, y el 21 de agosto del 2009 sale la ley 18.537, que fue una ley que salió con el apoyo unánime de todos los legisladores. El texto de la ley es breve y dice que a todo menor de 1 año fallecido con diagnóstico primario de muerte súbita o muerte inesperada del lactante, se le hará una autopsia por un equipo integrado por forense y patólogo. Se crea el programa 1000 con autoridades del Ministerio de Salud Pública y del Poder Judicial, y se crea el Comité de Muerte Súbita del Lactante para supervisar autopsias y acciones de diagnóstico y prevención, diseñar medidas de prevención y elaborar informe anual. La reglamentación que fue hecha fue pedida por las autoridades a la Academia Nacional de Medicina, tuvo aportes del programa Niñez del Ministerio de Salud Pública y un informe favorable de las autoridades del centro hospitalario. Tiene en forma resumida la reglamentación un artículo primero que dice que las autopsias se hacen en el Hospital Pereira Rosell por patólogo pediatra y médico forense en conjunto, y que quedan excluidos todos los casos con signos externos de violencia, o sea, los que a priori son muertes violentas no entran al programa 1000, esos van a la muerte judicial. El artículo segundo es que a la petición médica legal se incluirá el estudio de la causa de la muerte. Claro, la petición médico-legal es el estudio que hace el forense, ¿verdad? Que no tiene por qué seguirse, no es obligatorio que siga con un estudio anatomopatológico. Pero entonces el artículo 2 dice que a la petición médico-legal se seguirá el estudio de la causa de la muerte, será radiología, fotografía, microbiología, electrolitos del humor vítreo, muestras para eventuales estudios genéticos, etc. Y seguirá un estudio hecho de anatomía patología pediátrica.
El artículo 5 dice que el peritaje realizado por el forense será enviado por fax al juez de turno en el mismo día. El artículo 6, que será después de la reunión del grupo multidisciplinario de estudio de las muertes inesperadas del lactante, junto con los datos obtenidos de la historia y de la entrevista y con la parte policial y la autopsia, se elaborará el informe al final de la autopsia del caso. Y el artículo 7 dice que a los 60 días del informe del juez, a los 60 días de realizar el informe al juez, se podrá hacer los retornos a la familia, a la auditoría de muertes pediátricas y a los efectores de salud. Cuando empezamos en el año 98, la mortalidad infantil estaba en 16,4 y bueno, ahora en el año 2014 la mortalidad es del 7,78. Era frecuente en aquel momento el diagnóstico de muerte natural, reconocimiento, o sea que no se hiciera autopsia, que se informara como aspiración de vómito o como muerte blanca. La definición de síndrome de muerte súbita del lactante o SIDS o muerte blanca dice que es la muerte repentina e inesperada de un niño menor de 1 año de edad en aparente buen estado de salud, que persiste inexplicada luego de la exhaustiva investigación que incluye la realización de una autopsia completa, el examen de la escena de la muerte y la revisión de la historia clínica. Es necesario entonces estudiar la muerte inesperada del lactante para poder excluir este síndrome. En cuanto a la procedencia de los casos que estudiamos, de los 551 casos que estudiamos en estos tiempos, entre el año 98 y diciembre del 2014, estudiamos 551 casos. En la procedencia de los 551, 78% de Montevideo, pero no fue uniforme en todas las etapas. Vean que cuando en la primera etapa en realidad el programa fue de Montevideo. Montevideo fue el 98%, 2% de niños del exterior y en realidad de Canelones no tuvimos casos. En el periodo 2007-2014, que son 307 casos aquí, el 62% de Montevideo, Canelones 21 y el interior 17. Ya el año pasado, en 2014, el 42% fue Montevideo, 23% de Canelones y 35% del interior. Este dato, de todos modos, para nosotros no es muy confiable porque sabemos que se nos perdieron varios casos que fueron directos a la muerte inicial y no fueron al programa MIR. En cuanto a la cobertura, al cumplimiento de la ley, tenemos los datos hasta el año 2013. En el año 2013 la cobertura fue del 80% de los fallecidos. Decíamos que entre el 98 y el 2014 tuvimos 551 casos. La edad de ellos, la mayoría de los casos tenía entre 1 y 4 meses. Menores de 4 meses y recién nacidos, o sea, incluidos recién nacidos, son 69%. En cuanto al sexo, 58% varones, 42% niñas. Vean que recién nacidos, 17%, o sea, la gran mayoría entre 1 y 4 meses. Y mayores de 4 meses son el 29%, y el 2% que son mayores de 12 meses, que igual son 12 meses y algunos días, que igual entraron al programa porque a veces, bueno, nos piden que entren, especialmente cumplieron el año y nos piden que entren igual. En cuanto a la edad materna, la mitad de las madres tenía entre 20 y 35 años, una cuarta parte era adolescente, un 7% era mayor de 35 años y nosotros conocemos los datos en una quinta parte de los pacientes, estos estudiados. En cuanto al peso al nacer, la mayoría de los casos tenían un buen peso al nacer, el 14% fue de bajo peso y se carece de datos en la quinta parte. Recuerden que el programa agarra niños incluso de visceraciones que mandan del interior. En cuanto al medio socioeconómico, deficitario en un 62%, bueno en el 5%, aceptable en el 18% y se carece de datos en el 15% de los casos. El tiempo transcurrido entre la autopsia y la muerte y la autopsia
En un 60% de los casos las autopsias se realizaron las primeras 24 horas de la muerte, hay un 30% que supera las 24 horas y se desconoce el dato, son los casos referidos en un 10%. Las categorías diagnósticas de estos 551 casos. Se encontró una patología que explicaba la muerte en 58% de los casos. Se concluyó como causa no determinada en un 42%. No determinadas corresponden a los síndromes de muerte súbita del lactante, que son en realidad 11 casos, y las que llamamos zonas grises, que son 221 casos. O sea que 40% son zonas grises, 2% son síndromes de muerte súbita del lactante y 58% tienen una patología que explica la muerte. De las patologías en estos 551 casos, la infección respiratoria dio cuenta del 28,7% de las muertes entre el total de muertes y el 49,5% entre las muertes explicables. Las patologías cardíacas se vieron en un 13,2% del total de muertes y en un 22,9% de las muertes explicables. Las diarreas con deshidratación o enterocolitis en un 4,9% del total de muertes, 8,5% de las muertes explicables. La sofocación accidental se dio en 3,4% del total de muertes, 5,9% de las muertes explicables. Y el maltrato o la negligencia se vio en un 1,6% de los casos del total de muertes y un 2,8% entre las muertes explicables. En cuanto a la patología cardíaca, nosotros hacemos histología del sistema de conducción en todos los casos y el discriminado es que de esas 13,2% de patologías cardíacas es que las cardiopatías congénitas o anomalías y las anomalías vasculares, las dos incluidas, se ven en un 5,2% del total de muertes y la miocarditis en un 5,2% del total de muertes, las anomalías coronarias 1,8% y la miocardiopatía en un 1%. Hicimos y analizamos aparte además los casos de estados comórbidos o condición crónica compleja. Los estados, las condiciones, por ejemplo, pacientes que tienen un síndrome de Down o que tienen además una parálisis cerebral o que tienen una arritmia diagnosticada, son pacientes que tienen más chances de morir. Por eso se aconseja que se identifique ese grupo de condición crónica compleja. En el total de las 551 casos, el 3,99% tenía una condición crónica compleja. Pero cuando nosotros descubrimos la primera etapa de estos primeros 3 años, del 98 al 2001, la incidencia de condición crónica compleja era casi el 5% y ahora son el 3,9%. O sea, la conclusión es que nosotros en aquel momento éramos menos selectivos en la inclusión para el estudio de este programa. Y se incluían casos que de pronto ahora ya no los incluimos. Y bueno, nosotros reconocemos las zonas grises, que nos parece muy importante catalogar a algunos pacientes en las zonas grises, que no son ni muertes explicables, consideramos, ni síndrome de muerte súbita del lactante. Así, reconocemos 6 categorías, serían la categoría 1, las muertes inexplicadas, pero que tienen una información incompleta, o sea que nos falta la historia clínica de la entrevista, o que fue una evisceración recibida del interior que está incompleta. Las categorías 2, que son las muertes inexplicadas, pero que tienen un entorno de sueño inseguro, pero que el rol del entorno es poco probable que haya causado sofocación. Por ejemplo, un colecho en un niño que tiene 6 meses, 7 meses, 5 meses. La categoría 3 es la muerte inexplicada con entorno de sueño inseguro, posible sofocación. Hay una fuerte sugerencia de sofocación, pero no tenemos la certeza de sofocación, entonces lo dejamos en esa categoría 3.
La categoría 4 es la autopsia negativa, pero con microbiología positiva, estudios microbiológicos positivos, las categorías de gérmenes patógenos primarios. Y la categoría 5 es cuando se identifican lesiones, pero esas no son suficientes para causar la muerte. Por ejemplo, si tenemos una neumonía focal o si tenemos una miocarditis focal, nosotros decimos que eso, la importancia de la lesión no justifica la muerte. Y la categoría 6 son autopsias negativas, pero que tienen un estudio genético positivo. Y para catalogar como síndrome de muerte súbita de lactantes, exigimos en esta revisión que tengan sueño seguro. Bueno, con este criterio de clasificación de las zonas grises, que recuerden el 40% de todas las autopsias, tenemos que hay 221 casos entonces que son zonas grises. De ellos hay 186 que son formas puras, que uno le puso la categoría que era una zona gris porque encontramos una de esas 6 categorías claras. Y después hay 35 que son formas mixtas o combinadas que les voy a mostrar. Y de estas, bueno, ven acá los casos que son de estudios genéticos positivos, son estos, la autopsia negativa de estudios genéticos positivos, o estas que tienen alguna patología en la autopsia, hay 47 casos pero que no explica la muerte. Hay 4 casos que tienen estudios, hay 12 casos que son estudios microbiológicos positivos, ¿no? Hay 32 casos de posible sofocación, pero no tenemos la certeza. Hay 54 casos de categoría de sueño inseguro, de categoría 2, y después estos son las categorías 1 que son incompletos. Y las categorías mixtas importa analizarlas. Vean ustedes, por ejemplo, solo estas que están con las flechas, les voy a recalcar. Por ejemplo, son un chico que tiene una patología en la autopsia, una neumonía focal, que no explica la muerte, pero que después el estudio genético dio que tenía una mutación, una alteración genética, o sea, una mutación arrimogénica. Estos casos acá son chicos que tienen sueño inseguro, son 3 casos que tienen sueño inseguro, pero además el estudio genético mostró mutación arrimogénica. Entonces, cuando uno tiene en cuenta esa condición, ¿verdad?, de que en realidad la muerte resulta de la combinación de varios factores, bueno, uno puede entender que este tipo de combinaciones pueda explicar, o sea, la teoría sería que hay una hipoxia que tiene que ver con lo ambiental, con el entorno, o una disfunción diafragmática, o una hipoventilación central, o una infección, que todos estos puedan causar un mecanismo de hipoxia y que además sobre otras alteraciones que tenga el paciente, como la anomalía del sistema de conducción o alteraciones genéticas, arritmogénicas, puedan desencadenar finalmente la muerte por una arritmia ventricular. Si uno con ese análisis de las zonas grises se pusiera unos años atrás en el desarrollo de la muerte súbita, y bueno, como todavía de pronto en algunos lugares se hacen, y pusiéramos todas las zonas grises como síndrome de muerte súbita del lactante, es muy sencillo. Diríamos que tenemos 42% de síndrome de muerte súbita del lactante, pero seguramente a las autoridades de salud, en la planificación de las conductas sanitarias, no les va a ser de mucha utilidad que nosotros les digamos tenemos 58% de muerte explicable si estas son las patologías que encontramos, y después tenemos un 42% de síndrome de muerte súbita. No les ayuda en muchas cosas. Pero vean, si nosotros hacemos así, teniendo todo desglosado en categorías, incluyésemos todos los sueños inseguros, aquellos que no había una certeza de que fuera sofocación. O sea, por ejemplo, las categorías 2, ¿no? O sea, si uno le incluyese todos esos niños que, por ejemplo, tenían un colecho pero tenían más de 4 meses, que era poco probable que hubiera causado la muerte, ¿no?, que hubiera causado sofocación. Si esas categorías 2 nosotros las incluyéramos, esas puras, con los síndromes de muerte súbita, tendríamos que síndrome de muerte súbita sería el 12%. Si agarráramos todos los casos de zonas grises mixtas que les mostramos, juntamos todas esas y le juntamos las puras también, pero sacamos la categoría 3, que eran aquellas que era
posible sofocación, casi seguro de sofocación, pero faltaba la evidencia del estudio de la escena de la muerte o de la declaración de un adulto responsable. Ahí tendríamos que 36% sería síndrome de muerte súbita lactante. O sea que tenerlos desglosados en categorías sirve mucho más para poder hacer, digamos, emprender políticas sanitarias. Después, si nosotros con las muertes explicables, en lugar de decir tenemos 58% de muertes explicables, agarráramos todos los que tenemos estudios microbiológicos positivos, todos los cultivos positivos con germen patógeno primario, y dijeron, bueno, eso aunque la autopsia sea positiva, negativa, le agregamos eso y decimos que es muerte explicable, entonces tendríamos que las muertes explicables son un 61%. De hecho, en muchos países lo hacen. Tienen autopsia negativa con cultivos positivos, muerte explicable. Si nosotros pero nosotros preferimos dejarlo cada uno en su lugar. Queda más complejo de pronto entender la clasificación, pero es más útil para analizar y desglosar los distintos factores que pueden ir con la muerte. Si se incluyesen a todas las categorías 3 de las zonas grises, que son aquellas de posible sofocación, casi seguros de sofocación, con las muertes explicables, entonces diríamos que tienen 64% tenemos de muertes explicables. Nosotros creemos que los estudios genéticos positivos, que fueron 8, no deben ser catalogados como síndrome de muerte súbita lactante. Queremos primero aclarar que acá no son los únicos casos, porque nosotros utilizamos un criterio muy selectivo. En realidad, los estudios genéticos nos hacen de favor. El doctor Brugada en España es una gentileza, digamos, lo hace con una colaboración muy especial. Entonces nosotros enviamos con un criterio muy selectivo autopsias negativas o niños que murieron, lactantes que murieron estando despiertos y no dormidos. Entonces también es una cuestión que habla mucho de que pueda tener una alteración. Entonces todos esos casos son los que elegimos. Pero además hay que saber que muchos sueros se perdieron porque se perdió la extracción de ADN, o sea que no es que 8 positivos sea el total realmente, no representa todos los únicos positivos de 551 casos. Además hay casos pendientes para que envíen también los resultados. De estos que tenían estudios genéticos positivos, 4 de ellos tenían autopsia negativa, 3 de ellos eran categoría 2, aquellos que tenían sueño inseguro, pero que era poco probable que hubiera causado la sofocación, y un caso era categoría 5, o sea que tenía una neumonía focal y que por sí mismo no explicaba la muerte, pero bueno, también la mutación a la mujer. Cuando analizamos los recién nacidos de la muestra, hay algunas diferencias con los restos de los lactantes, postnatal. Vean ustedes que aquí en recién nacidos, que son 85 casos, las muertes explicables son un 46% y las muertes, las zonas grises, un 54%, la muerte indeterminada, incluidas zonas grises y síndrome de muerte súbita, 54%. En realidad, menores de una semana, lo que se llama muerte neonatal precoz, fue un 19%, o sea, un 2,9% del total de fallecidos. Y estas son las patologías de distribución. Cuando nosotros vemos estos chicos de menos de 28 días, vean que la neumonía se vio en 17,6%, la sofocación accidental en 11,7%, la cardiopatía congénita en 9,4% de los recién nacidos por ciento, biocarditis en 3,5%, misceláneas 4,7%. Y cuando eran menores de 7 días, que aquí fueron 16 casos, decíamos, la neumonía fue un 25%, la sofocación accidental un 6,2%, y la cardiopatía congénita un 25%. Acá todas esas cardiopatías ductos dependientes que, bueno, si no tienen diagnóstico prenatal, pueden en la primera semana, inesperadamente. Cuando analizamos con la diapositiva que les mostramos al inicio de los 551 casos, ven ustedes, aquí decíamos que la sofocación accidental era 3,4%, acá tenemos 11,7%.
las cardiopatías, las patologías cardíacas, las cardiopatías congénitas son un 5,12, acá tenemos un 25 y acá tenemos un 9,4. Así que hacer el análisis por edad también tiene cierta importancia. Así que nos preocupa mucho el tema del sueño, las condiciones del sueño inseguro y especialmente de la categoría 3, ¿verdad? Cuando uno analiza el sueño inseguro entre las muertes, porque el sueño inseguro no solo se ve en las muertes zonas grises, también se ven en las muertes explicables. Y cuando uno analiza en las muertes explicables el sueño inseguro, vean ustedes, el sueño inseguro en los 551 casos hubo muerte explicable en 319 casos, ¿no? 319 casos. Nosotros no teníamos los datos en 142 y en 177 son la población de sueño inseguro. Ven ustedes la proporción de sueño inseguro entre las muertes evaluables, 138 en 177. O sea que 71% total, ¿no, verdad?, de los evaluables con muerte explicable en la total de la muestra, con sueño inseguro en menores de 4 meses que tienen muerte explicable, 81%, y el sueño inseguro en recién nacidos evaluables, ¿no?, que tenemos bien el dato, es el 86%. O sea que miren ustedes cómo va aumentando, cuanto más chico más inseguro, o sea, increíblemente, hay como condiciones de más sueño inseguro cuando más chicos el niño, o sea que realmente falta mucha educación. Bueno, esto me llama la atención hacia la muerte súbita, sala de parto, porque son pautas de la Organización Mundial de la Salud, de ayudar a mantener al niño caliente, al recién nacido, favorecer el vínculo con la madre con el hijo, estimular la lactancia materna, y se pone el niño con la madre después de nacer, enseguida se lo pone arriba de la madre, piel con piel. Bueno, se han detectado casos de alta y síndrome de muerte súbita en lactante y alta severo en menores de 24 horas, niños fallecidos digamos, con la cara estando arriba de toras de la madre o del abdomen materno, próximos a la madre o con la cara contra ella. Y bueno, eso ocurre y se ve, y especialmente en ese momento que la madre está muy cansada, entonces es un llamado de alerta, que también es otra conducta suicida que de pronto habría que revisarla o llamar la atención. Se sabe que el síndrome de muerte súbita lactante tiene una etiología desconocida, hay factores biológicos y ambientales que interactúan, hay una etiología multifactorial con una combinación de factores de riesgo. Ya en el año 94 el modelo del triple riesgo, que sigue teniendo vigencia, es un lactante vulnerable, ¿verdad?, que en un periodo crítico del desarrollo de los controles homeostáticos, que tiene un estrés exógeno. Es frecuente, digamos, la disfunción cardiovascular o la disfunción del sistema nervioso que pueda estar en la base del proceso. Se sabe muchas cosas, por ejemplo, que hay alteraciones en la sustancia gris periconductal o del núcleo 4, del bulbo, o de los cuerpos carotídeos, pero eso son causa o consecuencia de la hipoxia crónica. Se sabe que hay más Escherichia coli, más estafilococo y trabajo sensible. Se sabe que el cigarrillo disminuye la respuesta inmune a las bacterias, que el rectúbulo ventral incentiva las toxinas bacterianas sensibles a las temperaturas, que el síndrome de muerte súbita del lactante está aumentado en las alturas y en los que duermen en decúbito ventral en las alturas, y también en los casos de las alturas tienen un tema prolongado. Se han descubierto genes de proteínas sarcoméricas que pueden causar muerte súbita, y se sabe que es frecuente que los niños que mueren, los lactantes que mueren súbitamente, tienen petequias, tienen el ventrículo derecho más dilatado o con frecuencia tienen hematopoiesis hepática. Y bueno, esto puede ser realmente un resultado de una hipoventilación crónica. O sea, se sabe que la hipoxia en un periodo crítico de la vida actúa sobre la maduración
actúa alterando la maduración del sistema nervioso y la maduración de los mecanismos fisiológicos cardíacos, y que puede producir la hipoxia, cambios en la expresión de genes cardíacos y causar la muerte de causa arritmogénica, o sea que pueda cambiar la expresión de esos genes cardíacos. Y se han detectado genes que están implicados en la muerte súbita del lactante, genes de los canales iónicos que no tienen alteración morfológica cardíaca, o sea que son corazones morfológicamente normales, pero que tienen, y ese fue el que más fuerza se le dio como causa, pero también se han detectado genes de regulación del sistema autónomo que tienen que ver con la serotonina, genes vinculados a la biología temprana del sistema autónomo, genes de enzimas que metabolizan la nicotina, del sistema inmune, genes de la termorregulación, de la regulación de la glicemia, genes mitocondriales, genes de la miocardiopatía hipertrófica del adulto. De hecho, el mismo doctor Brugada, que hace nuestros estudios gratuitamente, descubrió que hay una mutación de la miocardiopatía hipertrófica que puede causar la muerte súbita del lactante sin tener el fenotipo, sin tener la expresión de la miocardiopatía hipertrófica, o sea que se ve morfológicamente como un corazón normal y sin embargo tiene la mutación arritmogénica y causa la muerte. El significado del programa MIL, nosotros creemos que ha permitido conocer la causa de la muerte en domicilio en Uruguay, por lo menos en los casos que estudiamos. Permite orientar conductas sanitarias, de hecho así hemos estado colaborando. Ha tenido fortalezas en este segundo periodo muy importante, como la incorporación del equipo de salud mental. Nuestro psicólogo ha sido muy importante porque esto es la muerte de un niño, todo el drama que genera familiar, ¿verdad? Y es muy importante la contención y el trato a la familia y a los padres, y también a los médicos que tienen que ver con enfrentar esta situación. La investigación de la infección viral que ahora se hace por biología molecular, la extracción de ADN con la investigación de las mutaciones arritmogénicas, la referenciación geográfica de los fallecidos. Últimamente se ha tratado de realizar la corrección de certificados de función e incluir caso estudiado en el certificado de función para que se pueda optar por incluir datos de la autopsia del programa MIL. Se ha podido realizar aportes a los comités de auditoría de muertes pediátricas. Se está realizando la capacitación de recursos humanos y de hecho estamos ahora realizando el 25 de este mes, ahora el próximo lunes, el otro, vamos a hacer el primer curso de la muerte natural del lactante por la Sociedad de Pediatría, auspiciado por la Escuela de Graduados. Y bueno, queda en el debe todavía la extensión al interior, seguimos funcionando con el compromiso de la reglamentación, que era que en los 2 primeros años nosotros hacíamos en el Hospital Pedro Rosell los de Canelones y de Montevideo, y todo el interior nos mandaba la licitación. Bueno, el interior en el transcurso de estos años cada vez manda más, como ustedes vieron por las gráficas, esos casos no los hacemos la autopsia nosotros, lo hace el forense local, pero nos han mandado toda la investigación para que estudiemos, y de algunos casos en especial, en algunos lugares incluso mandan hasta la entrevista con los padres y el estudio microbiológico y la radiología. Como vieron, la cobertura del programa MIL en el 2013 fue del 80%, no tenemos datos del 2014, pensamos que bajó la cobertura en el 2014. Este es el grupo de estudio, en realidad estoy presentando yo, pero este es un trabajo realizado por el grupo todos estos años. En rojo ven a las patólogas que hacen las guardias. Yo en el mismo recuadro estoy yo, pero en realidad yo en este momento no estoy haciendo las guardias de autopsia, lo hacen Ángeles Rodríguez, Pilar Beltrán y Silvia Valenzuela. Las pediatras, que son la profesora Evelyn Rubio, Cristina Scabone y Virginia Calupa, la doctora María Alvini, que es la microbióloga, la doctora Landaburu, que es la genetista, el psicólogo Rubén García, que es el psicólogo del grupo, la representante del programa Niñez, que está en nuestras reuniones, que es la doctora Langulé, que es muy importante porque después los datos de la reunión y los resultados se pueden llevar a las redes
de Uruguay Crece Contigo, todo ese tipo de redes de contención social para la interrelación de los programas. Y bueno, en Gris ven allí las técnicas de nuestro laboratorio que son las que colaboran con nosotros, que son Marcela Alonso, Verónica Renzana, Andrea Pan y Gabriela Pérez. Nosotros, esta clasificación que tenemos no fue original nuestra, fue basada en los criterios que está sugiriendo el CDC ahora, estos son los autores. Si bien nosotros incluimos algunas modificaciones que nos sirven para nosotros, o sea, las 6 categorías son basadas en los criterios que ellos también usan y que enfatizan la importancia de no llamar síndrome de muerte súbita en lactante a todos, sino subcategorizarlos. Y queremos agradecer, siempre los agradecimientos van a quedar cortos, ¿no? Agradecer el inicio del programa MIL en su primera etapa al doctor Busto, que fue ministro en ese momento, al doctor Chapa Pietra de la Guardia Judicial, al profesor José Luis Peña, al doctor José Luis Díaz Roseló, en la reactivación del programa MIL, periodo 2003-2007, al profesor Guido Berro, a la doctora María Julia Muñoz, al doctor Jorge Quian, en la ley y en su reglamentación, al doctor Javier García, que fue quien presentó el proyecto de ley, a la doctora María Julia Muñoz, a la Academia Nacional de Medicina, al profesor Guido Berro, al doctor Roberto Cuadril, en ese momento el presidente de la Academia, al apoyo de la Sociedad de Pediatría, de la doctora Beatriz Silva, de la dirección del hospital, al doctor Ramón Brugada y al doctor Alejandro Cuesta, que es el barrimólogo uruguayo que hizo el vínculo fue alumno de Brugada y gracias a él estamos haciendo. Y quiero agradecer a todos quienes directa e indirectamente han hecho posible que el programa MIL continúe realizando.